really deep, filling venues everywhere. I was made to fight, fight my people built to dare. Turn my simple life into something that is rare. Oh yeah, I know that you ain't gon' get a second. Got one life until it ends. Better catch your breath and go get ready now. Till nothing's left, no I ain't gon' let me down. I was meant to play the game, this life to entertain. I'm popping bottles from never stopping through fucking pain. Systems and models, it's possible if you keep the pace. Just like a novel, find catalyst for your growth and change. And I don't think I know that shit, that's why I've been growing shit. Coast to coast, I'm rolling in and showing where the fuck I've been. Make no mistake, I'm here to fucking win. I love to do it, I'll do it again and then again. Off the top, yeah, got this shit to share. 13 million deep, filling venues everywhere. I was made to fight, fight my people built to dare. Turn my simple life into something that is rare. Oh yeah, I know that you ain't gon' get a second chance. Got one life until it ends. Better catch your breath and go get ready now. Till nothing's left, no I ain't gon' let me down. Tell me what you want, think about what you need to do. You ain't got shit to prove, just do that shit we go. Do cause I like it, yeah, move like I'm fighting, yeah. This shit's exciting, it's got me feeling ignited, yeah. Go all in on something new, trust your gut, it's always true. Best believe it's all on you to do the things you gotta do. Pop out after dark, everybody else is sleeping. When shit is getting hard, I know that's what leads to change, yeah. Shots out to the race, move fast. If you wanna get ahead, gotta get it when you gas. When I get a head start, never wanna look back. So it's 5 a.m. on the rate that's back. Push past any pain that's drag. If you wanna be the best, gotta pace with the baddest, the fastest. Go savage, full package, gotta turn into something new. I don't like the negativity, it won't get the best of me. I'll stay on the course and see my dreams unfold in front of me. One life, one shot, to give it all you got. I love it, I ain't gonna stop. Pop off the top, yeah, got this shit to share. 13 million deep, filling venues everywhere. I was made to fight, fight my people built to dare. Turn my simple life into something that is rare. Oh yeah, I know that you ain't gon' get a second chance. Got one life until it ends. Better catch your breath and go get ready now. Till nothing's left, no I ain't gon' let me down. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what work is. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to cure the sickness, but I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling.
to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the news off. ¿Qué onda, gente? Bienvenido a otro nuevo stream. Hemos vuelto, hemos regresado. Increíble, puro talento. ¿Qué tal? ¿Cómo está la people? Bienvenidos. Estamos nada más y nada menos que nuevamente en el servidor de prueba. Vamos a estar testeando, vamos a estar viendo un poquito todo lo que viene siendo el evento de Derrota a los Invencibles. Increíble. ¿Qué tal, Ana Karen? ¿Cómo estás? Bienvenida. Oli, pensé que hoy iniciaba en los servidores oficiales. Aún me faltan 3 paralelos grupales. Ando lenta, no hay chance. No, el evento en teoría, si no cambian la fecha, en teoría este evento tiene que venir el 25, el día jueves. Así que de momento, bueno, hay que esperar y hay que ver cómo prosigue todo esto, ¿no? Como siempre sabemos, pueden haber cambios, pueden pasar cositas, entonces hay que tener siempre en cuenta eso. ¿Qué tal, Mika? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo andan, míos? Sí, este señor inicia, hace sueñito. Y este señor inicia bien temprano, 7:30 de la madrugada aquí. No hay chance. Y eso que para acá ya es como más tarde. ¿Qué tal, Sanji? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenida. Y la voz, la publicidad. Entré al evento y ningún boss me dio materiales. No hay chance. Ok, vamos a estar viendo, vamos a estar chequeando todo lo que es el evento, como siempre. Vamos a estar viendo un poquito a ver qué tenemos de nuevo. Que ya podemos estar viendo la parte izquierda, que lo nuevo al parecer va a ser el nuevo mercenario, que ya hemos visto cositas en Discord. Siempre reaccionando en Twitch, como cuando apenas tenemos la información, lo estamos reaccionando en stream, en vivo. Así que bueno, también vamos a estar viendo un poquito esto, hasta dónde, veremos hasta dónde puedo conseguirlo y demás. Ok, vamos a empezar como siempre con las barritas, con la barrita del acontecimiento. Estoy viendo, bueno, hice una ronda al evento porque quería testear que me funcionase bien y todo el show como siempre. Así que hice una rondita, conseguí un poquito de progreso y vamos a tener la primera recompensa, que va a ser una receta. Al parecer esta receta va a ser la que vamos a necesitar para desbloquear el crafteo, para poder fabricar el nuevo mercenario. Así que bueno, ahí está la receta. Después tenemos lo de siempre, las llaves de la derrota, que vamos a conseguirlas en el segundo mapa Invencibles. Una runita legendaria, pasajes infernales. Acá viene el primer material nuevo, entre comillas, digamos, que van a ser los fragmentos para el nuevo mercenario. Así como fabricamos los anteriores mercenarios, seguramente se acordarán. Vamos a tener igual también los fragmentos. Vamos a tener 15 después. Fragmentos entre mundos para ingresar al evento. Llave de los intrépidos para abrir en Circus los cofres dorados. Vamos a tener los corazones de lava, que van a servir para fabricar los objetos del conjunto del mercenario. Una cajita de sangre de dragón, los elixires. Acá viene lo otro nuevo. Al parecer, tema de elixires como que les ha gustado. Han vuelto a colocar los mismos elixires o parecidos que tenemos en las clasificatorias. Una joya de reducción de tiempo de recargas. ¿Qué tal, Budica? ¿Cómo está? Hola, hola, mi amigo. ¿Cómo andan, amigos? Acá reaccionando al acontecimiento. Después vamos a tener más fragmentos. Bien, vamos a tener un total de 60, 15 y 15. Bastante bien, más de llaves de la derrota. Una joya que, bueno, no tiene tanta importancia. 500 corazones más de lava. Bolsitas de gemas, que esto es bueno, un poquito, ajá. Más llavecitas de los intrépidos para los cofres. Otra poción, un cofre de joyas y un efecto, que bueno, que esto igual ya también lo hemos spoileado en el Discord, que básicamente va a ser el siguiente, que va a ser este. Por terminar la barrita del acontecimiento vamos a obtener este otro efecto. Bien, o sea, me gusta, de momento viene bastante bien. La barra me gusta porque, por lo que recuerdo, no sé si ustedes también se acuerdan, para poder fabricar el conjunto del mercenario vamos a necesitar un total de 6000 corazones de lava, de los cuales acá en la barra ya tenemos 1000. Eso quiere decir que no vamos a necesitar 6000, sino que 5000. Bastante bien. Y después lo mismo con estos fragmentos del mercenario. Vamos a tener 60, perdón, 30. Así que vamos a estar necesitando 70 para conseguir los 100. Así que bueno, vamos a chequear primero eso. Vamos manos a la obra. Primero que todo me voy a craftear. Vamos a utilizar la receta para poder obtener el crafteo del mercenario. Que básicamente vamos a comprarlo ya de una, como hacemos siempre. A la final el servidor de prueba está para esto, para testear y ver las cositas.
Hoy voy a gastar bastantes Undermantes, así que vamos a elegir algo interesante. ¿Qué puede ser eso tan interesante? A ver, bueno. Vamos con este y este. Perfecto. ¿Algún disfraz? Igual creo que acá salían disfraces, ¿no? En la parte de abajo. No. Yo me estoy confundiendo, equivocando. Ok, un efecto. Ahí está. Una animación, un emote. Bien, vamos a comprar el nuevo mercenario ya directamente, que sería este. En total tendríamos que estar comprando una cantidad de 100, creo que es. Valor total de 100. Vamos a chequearlo. Miren, como no tengo la receta activada, no puedo fabricarlo, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Tac. Y ahora, en teoría, efectivamente. Así que la mecánica es la misma. Exactamente la misma que ha ocurrido con los anteriores mercenarios. No hay ningún... No hay nada nuevo como tal. No hay ninguna innovación con respecto a eso. Así que bueno, vamos a comprar. Continuemos. 20 te dan en el progreso, se comprarían 80. No, en total te dan 30. Acá te dan 15. En la primera barra te dan 15. Y en la segunda barrita te van a dar otros 15. Así que en total serían 70 los que necesitamos comprar. Yo me los voy a comprar todo porque bueno, vamos a testearlo. Quiero chequearlo antes. Y algo ya haremos después nosotros el acontecimiento si queda tiempo. Siempre. A ver, 53. Uf, igual vamos a estar un ratito acá, Así que de momento... ¿Quieren que calculemos cuántos Undermantes van a ser? Igual... Supongo que son los mismos 150.000 de siempre. Tendríamos que hacer 70 por 2.999. En total son 210.000 Undermantes. Lo que estoy viendo acá. 70 por 3.000 Unders. Sale un poquito más caro que el resto. El resto estaba en 150, si no me equivoco. También la barra me sale 10. ¿Será que no tengo los logros? Probablemente sean los logros, sí. Probablemente sean los logros. Pero sí, los que tenemos los logros igual... Vamos a ahorrarnos ahí unos cuantos Undermantes, ¿no? Faltarían 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, tenemos los 100. Vamos a craftear el mercenario. Se viene. Tuki. Tenemos el nuevo mercenario rojo. Así que sí, vamos a colocarlo directamente. Algo muy importante que aparte de obtenerlo, vamos a ganar el siguiente bono que también colocaron. Que básicamente por tener los 4 mercenarios vamos a obtener un 10% más de vida y un 10% más de daño. Que eso está súper bien, o sea, está muy genial. Rinde mucho ir consiguiéndolos, así sea solamente los mercenarios en tus conjuntos, ¿no? Entonces bueno, ahí tenemos ya 10% más de vida, 10% más de daño. Bien, perfecto. Vamos a darle calor. Se vienen. Opa, increíble. Pero talento, huevón. Está muy bonito, la verdad. Yo ya lo había visto. El otro día me metí en el servidor de prueba y había alguien que lo tenía. Entonces... ya lo había visto, así que igual... es como que me estoy sorprendiendo demasiado porque... Ajá. Pero está muy bonito porque miren... a diferencia de los otros mercenarios, este como que tiene más detalles. Está más detallado. A ver. Está, la parte de atrás también. Perfecto. Tiene más detalle y también es mucho más grande. A ver si podemos encontrar a alguien que tenga algún otro mercenario. Miren. Ahí está, miren. Miren la diferencia. Es muchísimo más grande que los otros mercenarios. Así que a mí me ha gustado, la verdad. Estéticamente me ha gustado bastante. Me parece muy chévere, la verdad. Que vamos a darle 10 de 10. Perfecto. Así que bueno, continuemos. Vamos a continuar con el resto de cositas. Para conseguir el conjunto vamos a necesitar los corazones de lava. Eso ya lo podemos ver acá en el banco de trabajo. No me equivoco. Acá no es. Acá están los otros crafteos. ¿Dónde es que eran los ítems de los mercenarios? Me ha olvidado. Tucu. Shadows, equipamiento. Acá mismo. Pongo que es el del medio, ¿no?
Este no. Ah, el de abajo, ok. Viniendo al banco de trabajo, a la parte de crafteos. El último de los shadows, básicamente, de las almas sombrías. Vamos a tener el crafteo de los 3 objetos del conjunto de este mercenario, ¿no? Básicamente. Entonces, para cada una de las partes vamos a necesitar 2000, como ya les dije, en total serían 6000. Pero en la barra vamos a conseguir 1000, que serían 500 en la primera y 500 en la segunda. Así que vamos a necesitar un total de 5000 farmeados, ¿no? ¿Cómo se van a conseguir estos corazones? Bueno, por lo que estuve viendo, lo que estuve chequeando y viendo en Discord, los vamos a obtener del mapita de Circus, donde se realiza el acontecimiento básicamente, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar a eso, vamos a testear, quiero chequear un poquito todo eso. Porque a ver si podemos testear y craftear los ítems, ¿no? Acá vamos a tener la misión diaria, una misión muy polémica. Han pasado muchas cosas el año pasado con esta misión. Espero que esta vez funcione bien y que no haya ningún tipo de problemas. Pero bueno, acá tenemos la cajita. Esta cajita básicamente puede entregar estos materiales que van a ser los materiales que nos van a dar dentro del acontecimiento, que van a estar acá. Las llamas de Fénix, las plumas de grifo y los corazones de recién nacidos. Básicamente, ahí están, 3 mismos. Vamos a poder intercambiarlos todos los días por esta cajita. Dentro de esta cajita vamos a conseguir muchas cosas importantes. Como por ejemplo el cíclope. Vamos a ir a pets. Creo que estaba acá, ¿no? El cíclope. Acá está. El Cyclops. Básicamente el cíclope. Este cíclope va a servir para levantar cubos automáticamente, ¿no? Es un hachi sin la recogida de gemas, runas y joyas. Que va a servir únicamente para levantar cubitos. Está súper bien, está súper chévere. Y también vamos a poder obtener el ojito, ¿no? El ojito que nos va a aumentar 20% cuando vendamos objetos y un 50% más cuando levantamos moneditas. Es un poquito como el perro simpático, ¿no? Así que está bastante bien, la verdad, esta caja me gusta. Pero acá no termina la cosa, porque el ojo va a tener un 0,5 de probabilidades. Ajá. Una probabilidad bastante baja. Y el cíclope va a tener un 1,5. Tampoco es un drop tan alto. Pero acá es donde viene lo importante. ¿Qué cosa, Arca? Vamos a tener un 30% de probabilidades de obtener 100 huesos perforados de dragón. ¿Cuáles son esos? A ver si tengo uno en el duende. Ojalá que sí, para enseñarles. No tengo. Estos van a ser los cuernitos que dan muchos Enderman. Así que ahí es donde está lo importante de la caja, al menos para mí. Y nos van a dar 100. Estos 100, si no me estoy equivocando, equivalen a 10.000 Endermantes. Si me equivoco, que alguno me corrija, porfis. Bueno, me parece que sí, son 10.000 Endermantes. Y es un 30%, es lo que más en teoría sale de la caja. Esta caja es muy potente, la verdad. Con esta cajita uno farmea muchos Endermantes. Así que hay que estar pendientes a estos. Ya los que hicieron el evento anterior saben de lo que estoy hablando igual. Pero para los que no, es como digo, esta caja es muy muy importante. ¿Cómo vamos a obtener esta caja aparte de la misión diaria? Porque me van a decir, Arca, solamente se puede conseguir una al día. Bueno, comprando el mantito con dinero real, vamos a tener un 20% de probabilidades de que dentro del acontecimiento, en los jefes del segundo mapa, dentro de esos cofres de 10 llaves, podamos obtener cajitas. Así que ojito con esto, Esto está muy, muy interesante, la verdad. Yo pensé que lo iban a quitar. Yo sinceramente creí que el tema de los cuernos perforados, yo creí que lo iban a cambiar, porque siento que, bueno, dan bastantes Anders. Esperemos que no, vamos a callarnos la boca y no decimos más nada sobre eso. Que se mantenga así, perfecto. ¿Qué más? Vamos a empezar a hacer el evento, los voy a leer un poquito. Está bugueada, el mercenario nos está dando el bono por 4 mercenarios. Ok. Bienvenida, Alexi, ¿cómo estamos? Hola, una pregunta, ¿hay códigos esta semana? Colocaron 2 códigos, si no me equivoco, están en mi Discord. Así que si querés te recomiendo ahí ingresar y los puedes chequear. Son códigos hace un par de días.
Está roto el manto entonces. El manto va a ser muy potente, Ojito acá. Acá hay mucha historia ahí, así que hay que prestar atención a esto. Porque va a estar muy interesante. Si esto se mantiene así, va a estar muy bien. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Vamos a ir a la tienda directamente. Perdón, vamos a Grima. Primero. A ver si tenemos algo acá nuevo. Ah, miren. Acá están las plumas, las llamas de Fénix y los corazones recién nacidos. Vamos a hacer la misión. Vamos a entregar la misión. Esto igual yo no lo recomiendo tanto hacer. Gastan bastantes Draken, pero bueno. El que igual tiene muchos Drakens, actualmente los Draken no se utilizan para nada más. Entonces los pueden gastar en esto igual también, ¿no? Vamos a entregar una misión. Vamos a... Y los corazones. Las plumas. Y tenemos la cajita. Se viene. 3, 2, 1. ¡Opa! Justo lo que quería, justo lo que necesitaba para enseñarles. ¡Vamos! Increíble. Cada uno de estos cofres nos puede dar esta recompensa, que para mí es la mejor, la verdad. Es así. Y vamos a poder obtener 100 cuernos de dragón perforados, ¿no? Básicamente. Y miren, por cada uno de estos vamos a recibir 100 Underman. Esto quiere decir que si nos dropean 100, vamos a estar recibiendo 10.000 Underman. Esto está súper bien. O sea, nuevamente, como digo, está súper genial. Entonces, bueno, ahí está. Esto después uno lo puede guardar y utilizar en algún evento, como ya está en contrabandista. Y demás. O simplemente, bueno, gastarlo. Ahí está. Pero bueno. Hablamos de la cajita, así que vamos a omitirlo para que no haya demasiada repercusión. Y empecemos. ¿Qué más tenemos? En la tienda del acontecimiento vamos a tener los siguientes comercios, básicamente, ¿no? Como en cada uno de los eventos, ya se hizo costumbre, vamos a tener la siguiente nueva mascota, que básicamente será este Falcon robótico, Cyber Falcon. Así que lo vamos a comprar directamente. ¿Qué es lo que nos va a dar? Bueno, nos va a dar un 20% más de daño, un 15% más de vida, 10% de bloqueo. Hasta ahí es como que no tiene demasiado impacto la mascota. Y vamos a tener un 80% adicional de poder obtener los corazones de lava en el circuito del acontecimiento, ¿no? ¿Cuáles son los corazones de lava? Bueno, los corazones de lava son los que vamos a necesitar para conseguir el nuevo mercenario, ¿no? O sea, el conjunto del mercenario, básicamente. Que son los que están acá. Corazones de lava y corazones de lava. Así que la mascota veremos si tiene bastante utilidad o no. Así que ahí está. Un 80%. Vamos a cambiarla. Vamos a poner esta. Y vamos a invocarla. Tuki. Opa. Increíble. A ver, igual no está tan bonita como el mercenario o como las últimas mascotas. Está como, bueno, normal. Ok. Como un pajarito. Ok, estamos listos. Perfecto. Entonces, ¿qué más tenemos en la tienda? Vamos a chequear. Vamos a tener estos cofres que al parecer son cofres diarios, donde vamos a poder comprarlos 5 veces por día. Vamos a tener la posibilidad de conseguir Lava Essence, un 50 corazones de lava y otro Lava Essence. Creo que las Lava Essence son las pociones, efectivamente. Como pueden estar viendo, ya lo mencionamos igual recién, al parecer vamos a tener pociones nuevas también en este acontecimiento como en las clasificatorias. Donde la primera, que va a ser la regular, nos va a aumentar un 200% de obtención de los corazones de lava. Esta poción va a durar 1 hora, al igual que la de las clasificatorias. Vamos a tener esta que va a costar 8000 Undermantes. Y vamos a tener la siguiente, que es la morada, me imagino, donde nos va a dar un 500% más adicional de drop de los corazones. Y va a costar 20.000 Undermantes. Ok, un 500% es un montón. O sea, un baje bastante grande. Entonces está bien que cueste igual 20.000 Unders. No lo veo como tan caro, ¿no? De momento. Después, bueno, en esta cajita vamos a poder obtener tanto esta poción como esta otra. 50 corazones de lava y 10 llaves de la derrota. Vamos a comprarlas.
para ver cómo está el drop igual también. Ok, perfecto. Vamos a hacer reset, creo, o no. Vamos a esperar que se reclamen ahí arriba. Mientras tanto vamos poniendo esto. Y este también. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Dragón no, la manticora no. Este. Bien, estamos listos. Ok, vamos a ver cómo estamos de suerte. ¿Cuánto costaba ese manto? Ayer me estuvieron diciendo que estaba costando entre $7 y 8. No se los puedo confirmar al 100% porque... no sé. He intentado buscar, pero justamente esa compra como que no me sale. Así que... me dijeron eso, entre 7 y 8 dólares. Panitas, me lo dijeron, amigos. Que lo han comprado el año pasado. Pero nuevamente es como digo, no se los puedo decir exactamente porque no. O sea, no es una información 100% acertada porque ajá, no se sabe. Así que bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a abrir estos cofrecitos. Ok, 10 llaves de la derrota. Increíble, puro talento. 10 llaves más de la derrota. Increíble, puro talento. 10 llavecitas más de la derrota. Increíble, puro talento. Increíble, no hay chance. Claro, es un 5, un 10 y un 20%. Y... ¡opa! Increíble, vamos. Una pocioncita. La tenemos lista. Perfecto. Creo que de momento eso es como todo lo nuevo del acontecimiento como tal. No visualizo así como nada más nuevo. Ok, sí, ya me acordé que vi algo por ahí en Discord. Que básicamente... efectivamente, acá estamos. Acá estamos. Con las monedas de cocina, al parecer nos vamos a poder comprar el nuevo efecto. Que a mí no me alcanza, lamentablemente. Vamos a poder comprar corazones de lava. Que igual esto no sé si lo recomiendo, yo creo que no. Pociones, igual puede estar bastante bien. El oso. Me está pareciendo increíble esto del Drakensang. Que está dando a todas las monedas del juego con los acontecimientos. Ahí yo le tengo que dar literalmente un aplauso, decir, me parece increíble la verdad. Porque no sé si se acuerdan, para el evento de Dragon se podían comprar los efectos y las cuestiones del anterior evento con Drakens. Después, para el evento de cloacas con las monedas de temporada, perdón, las monedas de Jesse, de la comunidad se podía comprar lo de las cloacas. Después para el evento de primavera, con las moneditas también de temporada, en el comerciante se podían comprar también los objetos del anterior evento. Y ahora lo mismo, nuevamente hicieron que se pueda comprar la mascota, que esta mascota la dieron en el anterior acontecimiento, con monedas de cocina. Esto me parece increíble, la verdad, o sea, me entró hasta, no sé, escalofrío, bueno. Pues me parece genial, la verdad, que hayan hecho algo así. Espero que sigan en este camino con respecto a esto, porque me gustó, la verdad, me parece increíble. Entonces esto le da la chance, la posibilidad a que las personas que no hicieron el evento anterior se puedan comprar las cositas de los anteriores acontecimientos. Y a nosotros, que ya hicimos las recompensas, obtener otras diferentes. Está genial, 10 de 10. Que acá le vamos a dar la buena al Drakensang nuevamente. Bueno, el nuevo efecto, los corazones y las pociones, ¿no? Ahí está. Y también entraditas, que igual esto yo no lo recomiendo. Pero bueno, para comenzar con el acontecimiento, para ingresar al evento, vamos a necesitar fragmentos entre mundos. Ya conocemos cómo funciona este acontecimiento. Básicamente es con fragmentos entre mundos y con pasajes infernales en caso de querer hacerlo en sanguinario, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar, vamos a comenzar. Quiero ver cómo está el drop de corazones. Esto es donde yo tengo miedo. Vamos a chequearlo, que igual me dijeron que al parecer no están dropeando. Tengo una duda bastante grande, que es la siguiente. Estos jefes son los que van a dropear los corazones para el mercenario, ¿cierto? Increíble, puro talento, bien. Nebula, ya empezamos bien. No hay chance. Ajá. Mi gran duda es, ¿voy a poder testear el evento hoy? Locurita. Bueno, vamos a ingresar nuevamente. Vamos a ir chequeando. Pero bueno, mi duda es la siguiente. Vamos a necesitar de alguna mascota elixir, manto, que el manto también le aumenta la probabilidad de los corazones, para poder obtenerlos, o se van a poder obtener sin nada de eso. Ahí es donde entra mi primera duda, ¿no?
Porque dice que aumenta, no dice que básicamente es para que nos dropeen los materiales. Entonces, yo hice una rondita, la rondita que yo hice antes de prender stream. No me dieron ni un solo corazón. Ok, estamos listos, ahora sí. No me dieron ni un solo corazón de lava, entonces... Ajá. No sé si será porque no tenía nada puesto. Ahora tengo la mascota que nos aumenta un 80%. Así que bueno, vamos a testearlo. Vamos a testearlo con la mascota. Vamos a chequearlo a ver cómo está la cuestión. Supuestamente estos son los jefes que nos deberían dropear los corazones. Así que bueno, veamos. Veamos cómo está. A ver, el primero. Insignias, que esto es progreso para el evento. 170. No veo ninguno. De momento, ¿no? No. Ok, vamos a levantar todo para ver problemas. Poder visualizar bien. Para este también. Así que bueno, ya saben igual cómo funciona. No, bueno. Estoy como manquito, ¿no? Yo perdón. Ya saben cómo funciona esto. Ingresamos, invocamos los jefes. Y... poco más. Acá creo que no tengo la joya de gemas. Ah, sí, sí la tengo, pero la tengo en azul. Eso también igual es una de las preguntas que siempre se suele hacer. Arca, el drop de gemas sigue igual. Por lo que veo, sí. Tengo la joya en azul. Así que por eso a mí me van a tirar un poquito menos de gemas que al resto, ¿no? Me cambié la mascota. Ok, por ahora no veo ni un solo corazón. Igual no tenía la mascota tampoco, pero... Creo que es el evento, ¿no? Sí. Ni un solo corazón, no veo drops. Corazones. Vamos a ir vamos a ingresar al segundo mapa. Ya saben que después de eliminar los 4 jefes de acá, se abre un portal al segundo mapa, ¿no? Okay. ¿Cómo pega ese mercenario? Rapidísimo. Ahora vamos a chequear eso, lo del mercenario también es verdad. Ahí está el Xion en la ciudad, pregúntale a él si está buscando. Ahora lo veremos, ahora chequearemos. Ver esto. ¿El mercenario pega rápido? A ver. ¡Oh! ¡Es verdad! Pega rapidísimo. Ok, ahí es donde yo quería llegar. De momento no quise hablar del mercenario porque como no tenemos el conjunto, no quería mencionar nada sobre el mercenario. Me morí. No quería mencionar nada sobre el mercenario porque... Ajá. Quería ver el tema del conjunto primero. Ok. Nuevamente no recibí ningún corazón. Igual... No sé si estos contarán los jefes. Igual tampoco tenía la mascota otra vez. Increíble. Tuki tuki. Perfecto. Por ahora ningún solo corazón. Bueno, ¿dónde se van a obtener las cajitas? Las cajitas que mencionamos anteriormente. Que serían estas, ¿no? Las cajitas del héroe. Cuando compremos el manto. Cuando tengamos el manto disponible. El atuendo del acontecimiento. Se compra con dinero real, obviamente. De estos cofres, que son los cofres de 10 llaves de la derrota, que básicamente las vamos a ver acá. Las vamos a encontrar acá mismo. Estas. Con las llaves estas de la derrota y el manto del acontecimiento activo. Cuando abramos estos cofres, con los de 10, vamos a tener la posibilidad del 20% de obtener el cofrecito. Que nos va a dar básicamente, bueno, todo lo que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, haciendo literalmente esto, vamos a poder obtener estos cofres. Ahí estaría un poquito el resumen de para qué funciona el manto, ¿no? La gran utilidad que va a tener el manto. Así como la tuvo el año pasado, este año igualmente también, ¿no? Y donde vamos a poder obtener, bueno, estos, ¿no? Perfecto. Pasemos a lo siguiente. Vamos a testear lo del mercenario porque es verdad. Hay algo muy importante acá. Era una duda que nosotros teníamos ahí en el Discord. El conjunto del mercenario que va a estar acá. Como ya lo leímos anteriormente en el Discord. Este mercenario en la parte
en sus estadísticas, que igualmente acá no lo dice, este mercenario cada vez que golpee a los enemigos va a obtener, vamos a testearlo en la arena, va a obtener cargas de calor, por lo que estuve viendo, por lo que estuvimos viendo. Cuando el mercenario golpee 20 veces, que acá estaba el dilema que teníamos todos nosotros, era como el mercenario va a cargar su bono. Y los mercenarios pegan muy lento. Entonces, ¿cómo el mercenario va a lograr cargar su bono si tiene que lanzar 20 ataques? En lo que él lanza los 20 ataques, nosotros ya eliminamos cualquier tipo de enemigo. O sea, cualquier jefe actualmente, ¿no? Entonces, ahí era donde nosotros decíamos como, uff, puede estar un poquito raro el mercenario nuevo porque complicado, ¿no? Que cargue sus 20 stacks. Entonces, bueno, esa era la gran duda que teníamos. Creo que la gran duda ya se acaba de resolver porque miren lo rápido que ataca. Miren lo rápido que ataca. Es una locura. Entonces, así sí tiene un poquito más de sentido que logre cargar sus 20 ataques porque de esta forma yo creo que sí lo va a lograr. O sea, es mucho más rápido, ¿no? Entonces, ahora sí. Ahora sí que el panorama cambió totalmente. Entonces, este mercenario sí puede llegar a tener una utilidad muy grande, pues. No sé si se estará aplicando el bono. Yo creo que no. Me parece que no se está aplicando. Porque bueno, no sé si se acuerdan. Cada vez que el ataque nos tenía que subir la velocidad de ataque y la resistencia y la armadura. Pero bueno, por lo que estoy viendo, no está aumentando nada. O sea, se mantiene así quieto. Vamos a quitarlo, a ver. Por probar. Así que creo que el bono no se está aplicando del mercenario. El bono básico de él, ¿no? A no ser que solamente le está aumentando a él, que no creo, porque todos los mercenarios igual nos aumentan algo a nosotros. Pero bueno, de momento esto me parece súper chévere que lo hayan hecho así. Que su velocidad de ataque sea esta, porque si no es lo que digo. Y no tiene sentido que tenga una velocidad normal como los otros mercenarios cuando su conjunto está pidiendo que ataque 20 veces. Así que bien. Vamos a darle la buena al Drakensand. De momento. Entonces, como ya sabemos, cuando él básicamente cargue sus 20 stacks, su primer bono de 2 piezas, básicamente va a servir para que cada vez que lance sus ataques, luego empieza a hacer como una mini explosión, ¿no? Por lo que tengo entendido, va a pegar en área en un radio de 4 metros. Eso va a ser básicamente cuando cargue sus 20 ataques. Entonces, después, por tener las 20 piezas, o sea, por tener nuevamente los 20 stacks y las 3 piezas, vamos a obtener un 15% más de daño cada 10 stacks. Esto se va a ir acumulando y vamos a obtener un 250% más de daño en nuestras habilidades. Esto va a ser muy parecido, si es que no igual, al mercenario morado. Otra vez Nebula, increíble. Nos complicó, ¿eh? Vamos a tener que volver a ingresar, increíble. Problemas técnicos otra vez. Perfecto. Entonces va a ser muy similar al mercenario morado. Así que vamos a testear, vamos a chequear si podemos verlo del acontecimiento. No era la velocidad de ataque para él. En teoría debería ser para él, pero siempre es como que se ve reflejado también en nuestros personajes. No sé si en esta ocasión será diferente, pero generalmente siempre es así. Así que bueno, iremos viendo igual. Ok, ahí está. Yo creo que igual como que a él no le aumenta la velocidad tampoco, ¿no? Siento como que se mantiene igual. O sí la aumenta. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a invocarlo de este lado, a ver. Yo siento como que sigue igual. Y lastimosamente no podemos... No, o sea... Igualmente no podemos visualizar nada porque los efectos que él otorga cuando golpea son velocidad de ataque, resistencias y algo más que no recuerdo, creo que era bloqueo, si no me equivoco. Entonces, como que no podemos ver el efecto reflejado. No hay una mini explosión o algo, no sabemos si se está aplicando, básicamente, ¿no? Vamos de nuevo, vamos a ingresar otra vez. Espero que no me tire Nebula porque locura. Vamos a chequear.
Vamos a chequearlo. Quiero chequearlo el tema de los corazones. No me quiero activar de momento la poción. ¿O la activamos? ¿La activamos? Igual la puedo comprar con Anders, ¿no? Si sale mal. Ok, vamos a activarnos la poción. Vamos a chequear eso. Tenemos la poción de 1 hora. Vamos a mirar a ver cómo está esto. Dejar lo que el ataque. Que el chambee un poquito. Tuki, tuki. Perfecto. A poner esencias creo para hacerlo rápido y que podamos visualizar bien esto. Tipo de problemas. Perfecto. A ver si tenemos suerte con algún corazoncito. De momento no veo ninguno. Eso me está asustando un montón. Porque bueno. Es lo que necesitamos para el mercenario, ¿no? Y por ahora no veo drops. Vamos a matarlos todos rápidos. Vamos a intentar hacerlo bien. No nos complicamos ya más. Sí, perfecto. Igual creo que no se levantan solo los corazones, así que... Si no, de lo contrario, capaz que el drop de los corazones todavía no lo aplicaron. Entonces... Ajá. Yo de momento no veo ninguno, otra vez. Vamos a ponerme la mascota acá. No veo ninguno. Uy, 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 uy. No hay chance. Por cierto, ¿cuánto es el cooldown del bono del set? El amarillo es 10 segundos, el morado creo que eran 20. Eran 30 el moradito. Vamos a chequear ahora este. Creo que este no tiene cooldown, si no me equivoco. Si no me equivoco, este no tiene cooldown. No tiene recarga. Ahora veremos. A chequearlo. Recuerden que los mapas, los segundos mapas de Circus, jefes, ya conocemos de anteriores eventos o incluso de mundo paralelo. Como por ejemplo ahora tocó Wenfara del mundo, del evento de Halloween, del acontecimiento de Halloween. Así que bueno, no sé, siento que es un evento bastante entretenido de hacer. No, a mí nunca me ha pesado hacer este evento. Así que, no sé, es de mis eventos favoritos del Drakensang. Así que me agrada que vuelva y que tenga cositas nuevas, ¿no? Estaba mirando si me surge algo. Ok. Llaves de la derrota y más progreso del acontecimiento. Opa, ahí me dieron... No, este fue un corazón... Esto fue una piel, ¿no? Corset Head. Ok. De momento ni un solo corazón. Qué oscurita. Vamos a mirar otra vez. Pero miren, atentos, que me acabé de dar cuenta de algo que no lo habíamos chequeado. Igual le está costando bastante. Ahí está, miren. Acá a la izquierda. Ah, no, estos son los fragmentos del mercenario. Pensé que eran los corazones. Pues no, no están los corazones. De momento. Se ven. Bueno, hagamos un par de rondas para ir viendo. Tengo la poción activa, tenemos la mascota también. Ahí la colocamos. Supuestamente el manto, por lo que recuerdo. ¿Qué tal, Rap? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Puedes mostrar el acontecimiento recién entró a tu live? Sí, ahora lo chequeamos nuevamente. Ahora vamos a chequearlo otra vez. Que sin problemas. Pero bueno, acá está un poquito la barra del acontecimiento. Igualmente también les recomiendo, si quieren como que tener mejor la info y demás. Están en YouTube, pueden retroceder para atrás y ahí pueden ir chequeando. Que ya analizamos bien detallado cada una de las cuestiones. Ahora igualmente yo lo vuelvo a enseñar. Al final del stream volvemos a hacer un resumen. Siempre. Pero bueno. Quieren como tenerlo más detallado, que ahí estuvimos analizando igual. Bien. A ver, por lo que veo no es. Y no la otra que me estoy poniendo a pensar, que ahora lo voy a leer igual. Puede ser que necesitemos sí o sí del manto. Creo que vamos a necesitar sí o sí el manto. Porque ahora me estoy empezando a acordar de algo. Vamos a mirarlo igual. Acá está la barra del acontecimiento. Vamos a dejarlo acá un segundo mientras miro acá en Discord algo. Déjenme chequear. Porque si no me equivoco, yo no estoy mal. Según la información que ellos nos dieron,
Había una parte donde hablaban del manto. Acá. Dice: con el atuendo del acontecimiento va a obtener un nuevo bono efecto, ¿no? Va a tener un efecto nuevo en el manto, básicamente, ¿no? Que dice: 100% adicional drop rate de los corazones de lava en el Circus Monstronum, básicamente, ¿no? Acá de momento eso no está, por lo que estamos observando, no lo han aplicado. Por ahora no se ve. Entonces, a mí quizás la única que se me ocurre. Recuerden que esto igual es el servidor de prueba, las cosas pueden cambiar. Que para obtener el drop de los corazones necesitemos el manto. No, esto es algo que se me acaba de ocurrir. Igual no necesariamente va a ser así, pero bueno. Porque a mí me sorprende una poción, por ejemplo, te dé 500% de adicional drop. Que no, o sea, es el mismo. O sea, literal, adicional drop rate, corazones de lava. Y este es adicional drop rate, sí, es lo mismo, o sea. En teoría, según lo que vimos en Discord, este iba a dar un 100% más de drop de corazones. Entonces, sería parecido como utilizar la poti, básicamente. A mí lo que no me cuadraba, o lo que no me cuadra, es como el manto que cuesta dinero real de un 100% y una poción que cuesta Anders. Te dé un 200, que te dé más, ¿no? Es como lo que no me cuadraba. Pero bueno, ahí está. Ahí está la cuestión. No sé, probablemente no los hayan colocado. Estoy igual 100%. Pero bueno, iremos viendo, seguiremos investigando. Ella me dijo que los Prips aún no están puestos. ¿Eso qué significa? Me imagino que los corazones, ¿no? Me imagino que los corazones. Ignore this the server. Yes, welcome Thomas. Yes, in the server, my bro. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo andamos? ¿Qué novedades hay? Estamos chequeando un poquito lo que viene siendo el acontecimiento de... El acontecimiento de vence los invencibles, derrota a los invencibles. Estamos viendo a ver qué hay de nuevo y también con el tema del nuevo mercenario, ¿no? Estamos chequeando un poquito el mercenario nuevo, a ver qué es lo que tenemos por acá. Pero bueno, es lo que digo, de momento parece que el drop de los corazones no los han colocado. Ya desde la derrota, tuki tuki. Perfecto. Así que por lo que puedo observar, por lo que puedo ver, no vamos a poder testear el nuevo mercenario, o sea, el conjunto. El conjunto del mercenario nuevo no lo vamos a poder chequear porque no tenemos las piezas y... Ok. Y por lo que veo no se pueden conseguir tampoco, porque tenemos la mascota, tenemos también el elixir activado del 200% y como que no dropean pues. De momento como que no hay drop de corazones. Así que bueno, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, obviamente tiene que haber una actualización, una nueva actualización tiene que llegar. Primero que nada por las estadísticas del mercenario nuevo, que básicamente se leen así. Esto hay que actualizarlo, se tiene que cambiar. Y en segundo lugar, con el tema de los corazones, que no sabemos cómo va a estar, ¿no? Porque, como digo, los deberían dropear estos bichos, los jefes del mapa, y por ahora no hay tal drop. A ver qué tenemos. Tucu. Así que de que tiene que haber un acto más para este evento, la tiene que haber. Ahí me dieron los fragmentos del mercenario nuevo, que ya los crafteamos. Tuki, perfecto. Y continuamos. Bien. Sigamos. Ahora vamos a abrir estos cofres. Vamos a gastar los undermantes y vamos a abrir estos cofres para que vean el drop de cada uno de ellos. Que también es como algo bastante importante, ¿no? Yo ya decía que bueno, está su set gratis, debería ser cash, manto capaz. Habrá que chequear. Más que nada. Porque si no sería bastante gratis el conjunto del mercenario. Esto, como digo, ya igual nosotros también lo analizamos. Porque bueno, podemos comprar las potis, podemos comprar la mascota e ir a buscarlo dentro del acontecimiento. Para mí eso sería genial que se pudiese hacer así.
Y algo muy chévere, muy... algo nuevo, algo que de momento no se ha visto. Ah, oh, vamos a matar acá. Ah, bien. Este tampoco ha dropeado nada. Destructor componentes. Vamos a hacer un par de rondas más igual. No, esperen. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a nuevamente analizar. Y ya después yo hago un poco más de evento como para finalizar mientras hablamos. Ok, para los que no estuvieron, es el mejor momento porque pueden ahora otra vez tener la información. Las barras del acontecimiento, bueno, acá como las vimos anteriormente, acá están. Lo más importante, la receta para poder craftear el nuevo mercenario. Esta receta que está ahí, vamos a poder obtener el nuevo mercenario con esto. Mercenario en total nos van a dar 15 fragmentos y 15. Vamos a obtener 30, nos van a faltar 70 porque para poder craftearlos son 100. Esos 100 los vamos a poder obtener comprándolos con andarmantes. Así como pasó con los anteriores mercenarios. Exactamente lo mismo ahora. Vamos a necesitar un total de 70 de estos, que equivalen a 200.000 andarmantes aproximadamente. Así que bueno, ahí está. 200.000 andarmantes para el mercenario. Para el nuevo mercenario. Después lo típico, ¿no? Joyas de reducción de tiempo de recargas. Vamos a tener el nuevo efecto también al finalizar. Llave de los intrépidos, que ahora también la vamos a estar viendo, chequeando para que funcionan. Y un poquito, bueno, un poquito de lo de siempre, ¿no? Fragmentos, corazones de lava para cada una de las piezas del nuevo mercenario, que eso también lo vimos. Shadows. Cada una de las piezas nos va a pedir 2000, entonces en total si son 3 piezas vamos a necesitar 6000 corazones de lava, ¿no? Bien, perfecto. Como acá nos van a dar 1000, vamos a necesitar un total de 5000. Porque acá vamos a recibir 500 y 500. Serán 1000. Así que necesitaremos un total de 5000 para poder recibir, para poder conseguir craftear el nuevo conjunto del mercenario. Hasta el nuevo mercenario ya lo vimos, igual en acción recién. Perfecto. Eso es lo de la barra del acontecimiento. Bien. Quiero ver qué más hay en la tienda. Déjenme chequear. Acá están las llaves de los intrépidos, que estas las vamos a comprar y vamos a ver los cofres. A ver qué es lo que nos dan. Doll Body Chest. Esto creo que es para la... para las muñecas, ¿no? Muñecos de las mascotas, si no me equivoco. Efectivamente. Esto es para craftear las mascotitas. También pertenece al acontecimiento de Invencibles. Perfecto. Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos este que nos va a dar 2 entradas. Vigorium Heal Potion. ¿Cuáles eran esas potions? Ah, estas mismas. Las queremos. Vamos a ir viendo cada uno de los cofrecitos para... Ajá. 10 entradas, más pociones y 20 entradas más pociones. Ok, esto como que no tiene mucha relevancia, la verdad. Esto básicamente va a funcionar, va a servir para obtener más progreso del acontecimiento. Que esto igual yo no lo recomiendo nunca comprar porque el evento se hace bastante rápido. Ajá. Y las entradas directas al acontecimiento también, ¿no? De los mapas 2. Perfecto. Vamos a chequear con monedas de la comunidad. No tenemos nada nuevo. Por lo que veo no hay nada nuevo con las monedas de la comunidad. Con tréboles me imagino que tampoco. No. Y en Emilia tampoco. Perfecto. Ya descartamos todo esto. Muy importante. Vamos a mirar si estos comerciantes nos dan algo. Ok, esto es lo que ya vimos recientemente. Acá creo que hay uno, ¿no? Acá. Ok, es exactamente lo mismo. Y John el sospechoso. Lo mismo, exacto. Pociones, o sea, elixires de estos bufos para más progreso. Las cajitas que vimos recién. Y las cajitas para las muñecas, para las mascotas, ¿no? Y esto ya lo vimos también. Acá podemos obtener las mascotas directamente comprándolos con Drakens. Bastante bien. Hay mascotas muy útiles, por ejemplo la magotina para los magos. La carabosa para los que recién van llegando al nivel 100. Es muy importante porque va a dar mucho crítico. El muñeco Eredur y el emo mago también sirven bastante. El oso que nos da bastante daño. Azar que reduce las armaduras. Esta que va a reducir resistencias al veneno. Todas estas mascotas, algo de utilidad, alguna función le vamos a encontrar. Son muy buenas. Así que yo les recomiendo siempre
intentar conseguir. La Medusa y la Nefertari igual como que no son tan buenas, pero bueno, uno si quiere coleccionarlas, ahí. Y al finalizar vamos a tener el Nian, que también es bastante útil. No, en realidad no es nada útil. Que nos va a aumentar el drop cuando eliminemos enemigos, ¿no? Que ya también la conocemos de anteriores eventos. Perfecto. No hay más nada, creo, con Drakems, no me equivoco. Voy a chequear por acá. Acá vamos a tener corazones recién nacido, plumas y demás para entregar la misión diaria. Así que con esto también hay que hacerlo bien. Para poder entregar y conseguir la cajita, ¿no? Que también la hemos visto anteriormente. Perfecto. Creo que eso de momento, si no me equivoco, ya es como todo del acontecimiento. Creo como que no hay más nada así a gran escala que podamos ver en la ciudad. ¿Qué día sale el evento, Arca? ¿Qué tal? Bienvenido, Mayra, ¿cómo andamos? El evento va a venir el día 25 en teoría, si es que no lo cambian. Si es que la fecha no se modifica, así que atentos con eso, porque no está 100% confirmado de momento. Está planeado para el 25. Pero que nuevamente es como digo, con el Draken nunca se sabe, entonces... En teoría sería el jueves. Perfecto. ¿Qué tal, San? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo andamos? Nada que ver, pero está en categoría de LOLcito. No hay chance. ¿Verdad? F. Nadie me dijo. Muchas thank you, San. Tenemos que ver si se puede cambiar desde el chat eso. Y si los moderadores lo pueden cambiar. Sería increíble, la verdad, que se pudiese hacer eso. Ahora lo vamos... Después cuando yo apague stream lo voy a chequear porque... Ahora como estamos jugando bastantes cositas Twitch, es bueno, la verdad. Ahí está, ahora sí. Muchas thank you por avisarme. Perfecto, así que así a gran escala ya creo que hemos visto todos. Los voy a leer, a ver qué opinan. ¿Qué opinan del acontecimiento? ¿Qué les está pareciendo? Está difícil sacar el nuevo mercenario. El mercenario son 200.000 andarmantes, como vimos recién. Un total de 200.000 para poder obtenerlo. Ya que vamos a tener que comprar esto con Anders. Así que ahí está la cifra. Para el mercenario, para el set, para el conjunto, de momento no sabemos. Sí pueden, yo le cambiaba la categoría a una amiga. Mueve tus influencias y pide el set para probarla. Ahora chequearemos, ahora chequearemos. ¿Qué tal, Mariel? ¿Cómo estás? Mira, Mariel, te voy a enseñar algo. Para que viniste. Mira el nuevo mercenario. ¿Cuál es el precio de nuevo Shadow? 200.000 Undermantes. Miren, esto también pasan. Que estábamos ahí con la duda nosotros, los de Discord. Miren lo rápido que pega. Ahí tienen el nuevo mercenario con la velocidad de ataque. Esta al parecer va a ser la velocidad de ataque del mercenario. Así que bueno, tiene sentido que haya sido así para que pueda cargar su bono, ¿no? Ah, loco, weón. O sea, va full loco. Está bastante bien, la verdad, que lo hayan hecho así. Así que puede ser que sí, que alcance a golpear 20 veces y cargar su bono, ¿no? A ver, un segundo, ¿eh? Ok, me acaban de confirmar, ahora sí, ya al 100%, ahora sí me lo acaba de confirmar Dacore. Muchas thank you, Dacore, no sé si anda por acá nuevamente, le agradecemos. Me acaba de confirmar que los corazones por ahora no están. Me acaba de confirmar Dacore que de momento no, los corazones no están de drop de los monstruos, así que no los vamos a poder obtener. Y lo otro que también me acaba de confirmar es con el tema de los ítems.
Los 3 ítems no los vamos a poder testear, lamentablemente, porque me está comentando que están dando Nebula. Entonces, si él coloca los ítems en mi personaje, probablemente no pueda estar testeando en el servidor de prueba porque me va a dar Nebula constantemente. Ahí está, miren, justo acá anda Dakore. Así que bueno, lamentablemente no lo vamos a poder testear, al menos por ahora, porque ya me lo está confirmando. Así que en estos días, entre mañana y hoy, ya lo van a estar arreglando, supuestamente, ¿no? Un segundo. Ok, estamos, bien. Perfecto, ahí ya consulté también eso que me acabaste de preguntar. Si será 100% necesario el manto. Veremos a ver si hay respuesta para eso. Perfecto, estamos listos. Estamos listos. Estamos ready, perfecto. Así que bueno, de momento es lo que digo, no se van a poder obtener los corazoncitos porque no los han colocado. Así que bueno, todo lo que viene siendo el conjunto nuevo del mercenario vamos a tener que esperar para poder probarlo y ver qué tal funciona. Pero bueno, me ha sorprendido la verdad que le hayan puesto la velocidad de ataque, tiene sentido. O sea que es como dije anteriormente, tiene que golpear 20 veces para poder activar su bono de daño. Así que bueno, apenas podamos ver cómo funciona y toda la cuestión. Perfecto. Los ítems no me los han dado por eso mismo, o sea, dan Nebula, así hay que esperar. Perfecto. Vamos a testear, creo que ya lo último, ya hemos visto absolutamente todo. El acontecimiento, el evento igual no lo voy a hacer porque locura, tengo que ir a farmear la joya Neredur. Así que bueno, lo último que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a comprar la llave de los intrépidos y vamos a ir a abrir las cajas. Esto lo voy a grabar. Un segundo. Porque bueno, esto va a entrar en el video. Vamos a abrir porque quiero ver cuáles son las recompensas de los cofres de los intrépidos. Igual ya la hemos visto de los anteriores eventos, pero bueno, para la gente que nunca hizo el acontecimiento, igual está bien que sepan cuáles son las recompensas. Así que vamos a aplicarle a eso. Perfecto. Darle a grabar, tuki tuki, perfecto. Comenzar, grabación, tuki, perfecto. Ok, espero que se esté grabando igual, porque si no, report acá. Ok, otra información muy importante. Conseguir los corazones, al menos, nuevamente como digo, esto es un servidor de prueba, no lo tomen 100% en cuenta, pero esto me está comentando. No vamos a necesitar el manto de acontecimiento para poder obtener los corazones del mercenario. No va a ser 100% necesario tenerlo. Y nos va a aumentar una chance, según lo que vimos en el Discord, porque igual no aparece esa estadística. Pero bueno, lo que nos comentan no va a ser necesario. Así que el manto será únicamente para los cofrecitos. Y el mercenario lo podremos obtener. El conjunto del mercenario lo podremos obtener únicamente teniendo los fragmentos entre mundo, ingresando a Sisyphus y eliminando a los 4 jefes, ¿no? Con el elixir y con la mascota. Qué bien, eso está bastante bien. 10 de 10. Me agrada. Está bien. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Ah, ok, ya sé que era lo que estaba haciendo. Segundo, que quiero ver que se grabe, porque el otro día me pasó que mientras estaba en stream le di a grabar y no se grabó. Creo que vuelve a pasar lo mismo porque
Voy a chequear. Ok, bien. Estamos listos. Soy yo, está todo ahí al directo. ¿Sí? Ah, debe ser que cuando le di a grabar. A ver, un segundo. ¿What? ¿Qué tal, Dacore? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Creo que fue cuando le di a grabar, ¿no? Ahí ya está bien. Ok, a ver. ¿What? Tocó descargar el stream. A ver, un segundo. Voy a chequearlo otra vez. Creo que fue cuando le di a grabar. A ver. Él me compró. Parece que ahora. Se la dio un poquito. Me confirmó. A ver, pues. Parece que es eso. Sí, ahí se corta. Ok, sí, es con la grabación. No hay chance. Bueno, después veré cómo lo apaño. Qué raro. Qué raro, increíble. Sí, es cuando le doy a grabar, Ok. Bueno, lo dejamos normal, no grabo nada. Ok, vamos normal, yo después descargo el stream, no pasa nada. Da igual. Ok, estamos. Ese fue el problema. Menos mal que me dijeron igual, muchas thank yous. Raro igual, porque antes no pasaba, Así que bueno, vamos a hacer eso. Vamos a chequear lo de las llavecitas de los intrépidos. Vamos a comprar... No sé cuántas se necesitan. Así después yo lo puedo poner en el videito. Denme un chance igual que también. Vamos a quitar esto, creo. Cuadro de chat. Perfecto, ahí está. Estamos listos, estamos ready. Ahora sí. Vamos a abrir estos cofrecitos. Que igual eso es una de las cosas que también siempre me suelen preguntar. Para abrir estos cofres vamos a necesitar las llaves de los intrépidos, ¿no? Que estas llaves de los intrépidos las vamos a poder conseguir, obtener de la barra del acontecimiento, ¿no? Terminando el evento. Importante, vamos a poder obtener unas cuantas llaves que nos va a permitir abrir estos cofres. Y dentro de estos cofres vamos a recibir muchas recompensas interesantes, ¿no? Me dejo la mascota esa por las dudas. Perfecto. A ver cuántos tenemos. Tenemos un total de 31. ¿Qué tal, Jean? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Cómo andas? ¿Cómo va todo por ahí? Vamos a comprarlas. Tan caritas, igual me duele un poquito. Vamos a comprarlas. Ahí está, listo. Tenemos un total de 230 llaves. Vamos a chequear. Vamos con el primero. Tuki. Perfecto. Al parecer recibimos una joya, que ya la estoy viendo acá. Joya de... Esta es la de Halloween, creo, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Una joyita de Halloween. Muchas gemas muy importantes. Tucu. Siempre nos van a dar una gema imperial. Exquisitas. Serían las últimas gemas. Las gemas más grandes, básicamente. Y en estos cofres, si no mal recuerdo, si no me estoy acordando mal, en un cofre vamos a recibir una joya aleatoria. Que básicamente es esta. Después había otro cofre que nos daba 14 días de premium deluxe, no me equivoco. Había otro cofre que nos daba... ¿Qué era el otro que nos daba? No sé, vamos a abrirlos. Vamos a necesitar más llaves. 170. Siguiente cofre. Ok, acá tenemos dos bolsitas, vamos a mirar. Tenemos acá las 2 semanitas, 2 semanas de deluxe. Esto igual creo que en el servidor de prueba no funciona, si no me equivoco. Fragmentos de pasajes infernales. Y por acá tiene que estar la gema imperial exquisita. ¿Que es la de daño o no? Ah, no, mentira, no. Solamente nos dan una gema. Ok, ya me acordé, perdón, vamos de nuevo. En un cofre nos van a dar una gema imperial. En el otro cofre era el Premium Deluxe. Ya me acordé, ahora sí. Y en los otros dos creo que eran las joyas, ¿no? Están un poquito baratas las llaves. Las llaves están bien caras, weón. Está doliendo un montón esto. Ay, chance. Me fueron todos los under. Bueno. Todo sea para testear, 211.000.
Ah, no, 200 llaves. A ver, entonces, recuerden, en uno la gema imperial y la joya. En el otro, el premium deluxe. Sí, porque no hay imperial acá, ¿no? Ajá. Vamos con el de abajo. Okay. ¿Qué tenemos por acá? Ok. En esta vamos a tener la joya o runa de revalorización. En este caso, la runa de revalorización. Creí que en todas daban la imperial. Para la exquisita. Pues no. Era solamente en uno. Ok. Y en el último vamos a recibir la joya de revalorización, ¿no? Para mejorar una gema aleatoria. Ay, ay, ay. Ah, faltan 10. Tuki. Y en esta tenemos la joya de revalorización. Ahí está. Tuki. Está la gema de revalorización, ¿no? Para las gemitas. Bien, perfecto. Ok, ya tenemos. Entonces, las recompensas potentes en cada uno de estos cofres van a ser las siguientes. En un cofre vamos a obtener la runita de revalorización, que fue en el cofre de la derecha. No, en el cofre de abajo. En el cofre de abajo recibimos la runita. En el cofre de la izquierda, esto igual recuerden que no es así, o sea, no es que... No va a ser si uno en el evento, cuando llegan los servidores oficiales, abren este y les va a salir la joya. No, esto es aleatorio. Pero salen estas recompensas, estas mismas. O sea, puede ser que la joya les toque en la parte superior, a la derecha o en la parte inferior. El lugar no es el mismo, o sea, cambia. Recuerden que eso siempre ha funcionado de esa manera. Pero bueno, más que nada es como para hacer recuerdo y memoria de cómo funcionaba esto. Igual es algo que siempre me suelen preguntar. Y esto acá, perfecto. Esta básicamente fue el orden de las recompensas. Yo las obtuve, ¿no? En la parte inferior, la runita de revalorización fue lo que obtuvimos. En la parte izquierda, la joya. Y a la derecha fue el premium deluxe de 2 semanas. En la parte superior conseguimos la joya y la gema imperial exquisita. Bien. Esas son las 4 recompensas que vamos a recibir. Aparte, bueno, también mantos de invencibles. Gemitas que igual no fueron tan grandes. Fueron sagradas, alguna que otra real. Entonces, bueno, ahí está. Lo más importante es esto. De los cofres. Todo el resto, bueno, también sirve, pero tampoco es gran cosa, ¿no? Así que acá tienen. Para los que tienen esa gran duda, estas son las recompensas. Yo sinceramente, me preguntan a mí. A un personaje que lleva bastante tiempo. Yo creo que no recomendaría abrir esto, la verdad. Yo preferiría incluso como guardar las recompensas, o sea, las llaves para un futuro. Porque esto igual como que el gameplay no nos cambia demasiado. Esto como que tampoco. Una imperial exquisita tampoco. Esto tampoco. Lo único bueno sería el premium deluxe. Las 2 semanitas. Entonces... A lo sumo sería gastar las llaves hasta conseguir el premium. Esa sería como mi gran recomendación. Además de eso igual como que no. Para los que recién vienen empezando igual sí, porque acá te puede caer alguna joya interesante. Recuerden que no te va a salir esta, puede salir cualquier otra. La de Halloween me acuerdo que a mí me la habían dado hace el año pasado. La del corazón de hielo, que es una joya muy importante, muy útil. Entonces bueno. Para los que recién vienen empezando, igual si rinden. Vamos a ir en Inclemente. Recuerden que los cofres cambian en Incle. Y vamos a ir a chequear. La joya de IPS, nada que sale. Sabes que estoy igual, yo tampoco estoy teniendo suerte. Ando igual, my bro. ¿Qué tal, Raitor? Bienvenido. ¿Cómo andamos? Bienvenido a todos. Perdón si no leo alguno. ¿Cuántos andarmantes cuesta sacar el nuevo mercenario? El nuevo mercenario va a costar 200.000 andarmantes poder conseguirlo. Las joyas, ¿cómo se consiguen, Arca? Las joyas se consiguen en este otro mapa, miren. Justo acá era donde quería llegar. ¿Qué tal, Tecanovi? ¿Cómo andamos? ¿Qué día sale el acontecimiento? El día 25 está previsto que llegue el evento. Recuerden que, bueno, es previsto, no sabemos si va a ocurrir
Entonces hay que tener siempre en cuenta eso. Fecha oficial como tal, de momento como que no sabemos. Pero sí, en teoría sería el 25 este día jueves. Bien. Para conseguir las joyas, que esto es otra cosa muy importante. Estas joyas son muy importantes, ambas, tenerlas. Lo recomiendo mucho. Estas las vamos a obtener en los cofres de la dificultad inclemente. Recién los que abrimos eran en sanguinario. Estas recompensas que están acá son de la dificultad sanguinario. Así que vamos a abrir también los de Incle para que puedan tener la info de lo que me van a dar ahora mismo. Déjenme... Vamos a ordenar un poquito. Así hacemos como hicimos recién con las de sanguinario. Así lo tenemos todo bien ordenadito. Y me queda ordenado también para el video a mí. Tenía que haber fundido, creo, ¿no? Estamos listas. Estamos ready. Ahora sí. Vamos a abrir estos. Para estos cofres vamos a necesitar 80 llaves. Para los cofres anteriores eran 180, era el doble. Así que vamos a comprar otra vez. Viene el gastadero de Under, me duele el bolsillo. Ay, Dios mío. Perfecto. ¿Dónde están? Acá, 150 tenemos. Perfecto. Vamos a comprar más. Creo que no me va a alcanzar, Ok, 250. Creo que ahí estamos. Ahora sí. Bien. Ok, vamos a abrir la primera. Vamos a ver qué es lo que nos da. Tuki. Ok. Tenemos gemitas. Perfecto. Bien, en este cofre nos van a dropear los únicos. Ya me estoy acordando que son los únicos del acontecimiento. Igual estos únicos no tienen utilidad. Entonces este cofre yo considero que es el cofre malo. Es como le decíamos el año pasado. Vamos a ir al de la derecha. Okay. Vamos a tener una semana de deluxe en el cofre de la derecha. Perfecto. Ahí está. Otro mantito de estos. Entonces, en el cofre de arriba, únicos. Voy a vender todo esto. Lo guardo. Y esto vamos a ponerlo por acá. Acá también. Perfecto. Bien. Vamos a abrir las de abajo. Pimba. Acá tenemos la primera. Tenemos la primer joyita. La joya de la contribución, que va a ser la joya blanca. Esta joya básicamente va a servir para que los miembros del grupo o las mascotas que tengamos les va a incrementar vida o recursos. En este caso sería maná, concentración, vapor o furia, ¿no? Entonces estas joyas yo las considero que son ultra mega importantes. Así que vale la pena intentar conseguirlas. Así que bueno, ahí estamos. Y en teoría en el cofre de la izquierda tenemos que recibir la otra, que es la de color negro y rojo, ¿no? Ok, nos faltan llaves. Vamos a... Creo que no me da, No hay chance. Me da justo. Uy, menos mal, Ok, justito me dio. Tuki. Bien. Y abrimos esto. Y acá tenemos la joya. ¿Cómo es que se llama esta? Ajá, la joya negra con rojo, perfecto. Entonces, en este caso, en la dificultad inclemente, dentro de estos cofres vamos a recibir las joyitas. ¿Qué tal, Ana Karen? ¿Cómo estamos? Bienvenida, ¿cómo andas? Entonces, en la dificultad inclemente, al menos mi drop, recuerden que el drop es el mismo. Lo único que cambia es el orden de los cofres. Entonces ustedes vienen, abren este de la derecha y en vez de que les salga el Premium Deluxe, le sale la joya negra o le sale la blanca junto con los únicos, ¿no? O los únicos. Entonces, para mí, otra gran recomendación que les voy a dar para las personas que no tienen las joyas. Y mi recomendación va a ser primero venir a Inclemente, gastar sus llaves que van a conseguir en la barra del acontecimiento, hasta conseguir las joyas. Una vez que obtengan las joyas ya pueden ir a la dificultad sanguinario e intentar obtener estas otras. Bien. A nivel escala de importancia, de prioridad para mí, si no tienen las joyas, sería primero obtener las joyas.
En segundo lugar, si no tenés Premium Deluxe, si sos una persona que igual no compra o no obtiene con monedas de la comunidad o lo que sea, yo recomiendo intentar conseguir ambos Premium Deluxe. Esa sería mi otra recomendación. Esto lo de la joya, lo mismo. Si les faltan muchas joyas, igual también recomiendo intentar conseguirlas. En tercer lugar. Y por último yo dejo estos. Porque estos dos ítems, las dos gemas de revalorización, gema y runa de revalorización, se pueden obtener en el evento del lobo y en el evento de luna nueva. Todos los meses obtenemos una y una. Entonces no le den tanta importancia a intentar obtener estas, porque no. Entonces, nuevamente como digo, si no tienen estas, intenten conseguirlas de primeras en Inclemente. Si quieren el Premium, igual pueden abrir un tercer cofre para intentar obtenerlo. Y ya en Sanguinario sería, bueno, el Premium y la joya, el cofre de la joya, intentar buscarlo. En caso de no tener tantas joyas también. Yo, por ejemplo, en Eredur, que no tengo nada de esto, mi orden de prioridad es este. Intentar buscar este. El Premium Deluxe igual también. Y intentar encontrar estos dos. Ya. Habrá guía de esto, Fernando. Venía del trabajo y me lo perdí. Obvio, sí, habrá guía. Más probable es que sí. Así que bueno, ahí está. Ahí tienen 4 drops. Perdón, los 8 drops de cada uno de los niveles. Así que muy bien, la verdad. ¿Qué tal, Miltank? Hola, Facu. Soy tu mejor amigo. ¿Sos mi mejor amigo? ¿Cómo es mi mejor amigo? Lo ideal sería abrir los 4 seguidos para conseguir las 2 joyas de una. Mirá. No hace falta que sean seguidos. Igual lo ideal es que sí, para no gastar tantas entradas. Pero una vez que ustedes abren el cofre, los cofres se quedan abiertos. Miren, yo ahora vuelvo a ingresar y los cofres van a estar abiertos. Así que no se preocupen si quieren abrir uno y después a las horas o al otro día quieren abrir otro. Da igual. Ustedes lo manejan como quieran. Mira, una vez que ya ingresaron, ya los cofres están abiertos. Así que ellos sí van a recibir todas las recompensas si abren los 4. Así que no se preocupen con eso. Si me meto acá en Sanguinario pasa exactamente lo mismo. En Sangui van a estar los 4 abiertos. Así que está súper bien. Lo plantearon súper bien por ese lado. Por si justo da la casualidad que alguien ingresa y le das clic a un cofre, que esto ha pasado muchas veces. A mí me ha pasado de ingresar, estar matando a un jefe y no sé, dar un misclick y abrir un cofre por error. Entonces ahí está. Pero bueno, ahí están, ahí tienen nuevamente. Vamos a ir dejando las 8 recompensas de cada uno de los cofres. ¿Qué tal, Bioquímico? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Para sacar el mercenario se sacará con Under. Serán 200.000 Undermantes, por lo que estamos viendo. Me confirmaron que para sacar el conjunto del mercenario, para obtener el set, no va a hacer falta comprar el manto. Lo que sí vamos a necesitar para aumentar el drop de los corazones de lava será la mascota. Ya la compramos, va a costar 100.000 Undermantes. Es eran espíritus libres. Esta mascotita, que ya la tenemos, va a costar 100.000 Undermantes y nos va a aumentar un 80% más de drop de los corazones de lava. Los corazones son los que vamos a necesitar para poder obtener el conjunto del mercenario. Esto también ya lo hemos visto. Yo les recomiendo igual, después que chequeen el stream, llegaron tarde o lo que sea, en YouTube, pueden dejar ahí de fondo. Pueden ir viendo ahí. Pero bueno, ahora igual vamos a hacer un resumen así fast de las cuestiones nuevas, ¿no? Entonces en total son 6.000 los que vamos a necesitar. Pero como en la barra del acontecimiento van a dar 1.000, dan 500 en la barra 1 y 500 más. En la barra 2 vamos a necesitar un total de 5.000 para poder obtener el mercenario nuevo. El conjunto, ¿no? Entonces 200.000 Undermantes para el mercenario, 100.000 Undermantes para la mascota. Ahí ya tenemos 300.000. Y según lo que me dijeron, según lo que me confirmaron, dentro del acontecimiento vamos a poder obtener los corazones sin necesidad de comprar el manto del evento. Entonces vamos a tener mascota, que nos va a aumentar un 80% del drop de los corazones. Y también vamos a tener estas pociones, elixires, que nos van a aumentar tanta cantidad. Vamos a tener las pociones estas normales, que nos va a aumentar un 200% más de drop de los corazones. Y vamos a tener estas otras que nos va a aumentar un 500% más también a los corazones, ¿no?
La de 200 va a costar 8000 Undermantes y la de 500 va a costar 20.000 Undermantes. Así que ahí está. Yo creo que con estas y la mascota ya va a ser suficiente para poder obtenerlos. Yo, según lo que habíamos calculado, si todos los jefes, que esto igual no lo sabemos, esto es teoría mía. Si todos los jefes dentro del evento nos van a dropear los 3 corazones que dijeron en el Discord, en total, sin contar la mascota y sin contar los elixires, son 500 rondas que vamos a necesitar hacer al evento. Sin contar la mascotita y sin contar los elixires. Quedan 500 rondas. Así que habrá que multiplicar acá, por ejemplo, 5 por 500. Y después sacar la cuenta y ver cuántos son los fragmentos entre mundos que se van a necesitar. Esto de momento es una teoría mía, porque no sabemos cómo está el drop. Ya que no los han colocado, no han colocado el drop de los corazones, entonces no lo podemos testear, al igual que el conjunto. El conjunto está dando problemas. Entonces si a mí me dan el conjunto, probablemente me empiece a tirar Nebula, es lo que me comentaron, y no voy a poder ni siquiera entrar al servidor de prueba. Así que bueno, todo lo que viene siendo conjunto del mercenario, vamos a tener que esperar un poquito más para tener esa información, porque bueno, al parecer creo que nadie la tiene. Así que bien. ¿Vale la pena el set ese del mercenario? Por lo que estamos viendo, al parecer sí. Porque se acuerdan que nosotros lo que habíamos comentado era que el mercenario nuevo, para poder activar su bono, tiene que golpear 20 veces. Entonces nuestra duda era cómo el mercenario nuevo va a golpear 20 veces y los jefes nos duran 5 segundos. En lo que él golpea 20 veces, nosotros ya hicimos 500 rondas. Entonces, lo que el Drakensang ha hecho con este nuevo mercenario fue aumentarle la velocidad de ataque para que el mercenario alcance a golpear 20 veces y pueda cargar su conjunto, su bono, ¿no? Miren. Esta va a ser la velocidad del mercenario nuevo. A ver si viene. Ahí está. Entonces, de esta forma, de esta manera, ahora sí que sí, el mercenario va a poder alcanzar muchísimo más rápido cargar sus stacks. Bueno, básicamente, ¿no? Entonces ahora sí que tiene mucho más sentido el conjunto, porque de esta manera sí se va a lograr, o sea, sí se va a poder cargar su bono. Entonces, según lo que se está leyendo, según lo que se ve, yo creería que sí, que va a ser bastante útil. Tiene un efecto muy parecido al del mercenario morado. Va a ser un 250% más de daño en habilidades, igual que con el mercenario morado también. Miren, otra vez. Ah, ok, ya entendí lo que me dijo Dacore. Recién ahora caí. Cuando abro los ítems del mercenario me tira Nebula. Recién ahora caí, huevón. Soy de 80 años. Volvió a tirar Nebula. Ahí para que vean de lo que les estaba comentando. Ahí está la razón del por qué no podemos testear el conjunto nuevo. Recién ahora caí, bueno. Ok, estamos listos. Va inyectado ese man. ¿Qué tal, Crimson? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Estamos listos. Así que bueno, en este caso sí está teniendo mucho más sentido. No quiere decir que vaya a ser mejor ni peor, todavía no lo sabemos. Lo sabremos cuando tengamos ahí la chance de poder testearlos. Ahí está. Cuando podamos testear el conjunto, básicamente, ¿no? Las 3 piezas. Nuevamente lo que digo, no puedo darle acá, le doy acá y me sale Nebula. Entonces, bueno, ahí está. Pero bueno. Veremos cómo funciona. Yo de momento le tengo bastante fe. Ojalá que no gane. Y poco más creo. O sea, siento que acá está todo. Si hay alguno que tiene alguna duda, quiere preguntar ahora mismo. Ahora sí que sí. Pero bueno. Ahí estaría básicamente todo lo del acontecimiento. Arca, pero ¿no crees que a un P20 a esa velocidad un personaje máximo ya ha matado al jefe? Obviamente sí. 100% sí. En lo que él lanza 20 golpes, siento que para jefes
los que hacemos normalmente de acontecimientos. No creo que sea mejor que el morado, porque en lo que él golpee 20 veces, nosotros el jefe ya lo matamos. Está eliminado. Entonces yo considero que el morado va a estar mejor. Solamente en el caso que este va a ser mejor, será en jefes donde aguanten un poco más lo que normalmente estamos acostumbrados, que puede ser, no sé, un Mortis quizás, y le dé chance a golpear las 20 veces. Porque igual, por más que tenga esta velocidad, los jefes no nos aguantan nada. Entonces en lo que él hace estos 20 golpes, el jefe va a estar eliminado. Entonces, en el único caso que yo creo que puede llegar a servir, nos puede llegar a servir, va a ser en las ruinas ancestrales, donde los jefes ahí sí aguantan bastante. Pero bueno, aún así hay que chequearlo, hay que ver. Entonces es muy complicado que vaya a ser mejor que el morado, aún así. Va a estar difícil. Pero bueno, veremos. Así que chequearemos porque bueno, es lo que digo. Para jefes que nos aguantan un par de segundos, el moradito... Ah, otra vez le volví a dar, no hay chance, weón. Estoy como mal. Es que quiero ver el del mercenario morado. Eso es lo que me está pasando. Quiero ver las estadísticas del morado y... Madre. Siguiente. Ahí no tiene el set. Con el set se demora un 20. No. Estás equivocando. Lo del que él aumenta la velocidad de ataque no es con el conjunto. Ahí está, estamos de nuevo. No es con el conjunto. Ese es el bono por defecto que trae el mercenario. Que bueno, acá no se lee, acá no está. Pero el bono del mercenario que trae por defecto es que cuando él ataque, él golpee, su velocidad de ataque, resistencias y la otra estadística que no me acuerdo cuál era, va a aumentar y se va a ir acumulando. Entonces, eso simplemente lo hace el mercenario por defecto. No sé si se está aplicando, yo creo que no, porque se sigue manteniendo igual. O sea, siento como que no escala la velocidad. Es como que siempre ataca igual. Pero no hace falta que tenga el conjunto. O sea, el conjunto básicamente va a servir para las otras stats que aparecen acá. Básicamente la primera sería por utilizar 2 piezas. Tu rango de ataque va a aumentar en 4 metros. Y después, bueno, el otro bono que es el que aumenta los daños. Pero la estadística de aumento de velocidad la hace por sí solo. Así que habrá que ver cuando se empieza a aplicar lo de la velocidad de ataque, ¿no? Que de momento no está activo eso porque, lo que digo, no hay... Para mí no hay ningún cambio. O sea, él sigue atacando con la misma velocidad todo el tiempo. Ah, miren, es como que no hay ningún cambio. Igual lo invoqué como mal, ¿no? Pero sí, como que no la aumenta. No sé si no la han puesto. Probablemente no. Pero esto en teoría él lo hace por defecto, ¿no? Así como el mercenario morado explota. Este deja Laura. El bono de este mercenario en teoría es que le aumente la velocidad de ataque y las resistencias. ¿Cuál era la otra stat? ¿Alguno se acuerda? Ah, y armadura. Ahí está. 5% por stack. Voy a ver YouTube. Supongo que ya viste el drop de los boss y las cajas, ¿no? Sí, ya está todo, Crim. Ahí está, ya está todo el resumen. Igual ya está, o sea, no hay más nada. En realidad ya hemos visto absolutamente todo. Lo del acontecimiento, todo lo que se puede testear. Vamos de nuevo, voy a hacer el resumen y ya lo dejamos por acá para no extenderlo de más. Porque ya hemos visto todo, literal, no hay nada más para testear. Nos quedó faltando nomás el conjunto del mercenario. Junto con el drop de los corazones, que es algo que no lo podemos chequear ni ver porque no se puede, o sea, no está. Así que bueno, vamos a empezar de nuevo, vamos con el resumen. El acontecimiento va a tener 2 barritas. En la barra número 1
En la primera barrita vamos a tener el pergamino, la receta para poder craftear el nuevo mercenario. Una vez que tengamos la receta nos va a aparecer el crafteo cuando coloquemos nuestros fragmentos del mercenario, ¿no? Ahí está. En la receta no lo vamos a poder actualizar el crafteo, ¿no? Bien, después, así como segunda cosa importante, vamos a tener los fragmentos. Vamos a tener un total de 15 en la primera y otros 15 en la segunda barra. Entonces vamos a tener unos 30. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener 30, nos van a faltar 70 fragmentos para el mercenario. ¿Cuántos andarmantes equivale todo eso? Vamos a necesitar un total de 210.000 andarmantes para poder obtener el nuevo mercenario. Ahí estaría. Y poder craftearlo, que es lo que ya hicimos al principio del stream. Después, en segundo lugar, lo otro más importante que vamos a tener serán los corazones de lava. Vamos a tener un total de 500 en la primera y otros 500 en la segunda. Serán 1000 corazoncitos que vamos a obtener para poder craftear nuestro conjunto del mercenario, que va a ser el conjunto de 3 piezas, al igual que los anteriores. Acá. En total van a ser 2000 por cada pieza, serán 6000. Pero le tendremos que descontar los 1000, entonces quedaría en 5000, ¿no? Para poder obtener. ¿Dónde se van a obtener estos corazones? Estos corazones los vamos a obtener dentro del evento de Circus, cuando eliminemos a los 4 jefes del mapa. De momento en el servidor de prueba el drop no está activado de los corazones, así que no sabemos cómo está. Ya me lo confirmo. De acuerdo que probablemente en unas horas o mañana colocarán el drop, así que lo estamos viendo mañana seguramente. Tenemos la mascotita, que ya la hemos visto también, para 100.000 andarmantes. Para acá. Esta básicamente nos va a servir para obtener un 80% más de probabilidad de obtener los corazones. Los corazones de lava, ¿no? Para el conjunto. Un aumento, perdón, no probabilidad. Adicional drop. O sea, nos va a aumentar la cantidad de corazones recibidos. Bien. Después vamos a tener en la tienda las pociones. La primera, que va a costar 8000 andarmantes, nos va a aumentar un 200% adicional del drop de los corazones, al igual que la mascota. En este caso serán 200. Y vamos a tener la poción más grande, que será 500% más de drop de corazones. Y acá está, 20.000 andarmantes. Y después vamos a tener esta caja que se va a poder comprar 5 veces al día, donde vamos a tener la chance de recibir una poción regular, que va a ser la de abajo, la de 200%, y un 5% de obtener la poción de 500. ¿No? Ambas duran una horita activas. Y vamos a tener un 10% de poder obtener 50 corazones de lava, que van a servir para el conjunto, ¿no? Esto igual creo que no son tan buenos, porque literal es un 35% de probabilidad que te dé algo y un 75% de que te dé aire, básicamente. Entonces yo creo que esto no lo recomiendo. Yo de los 5 que he abierto me ha salido una sola poción, así que bueno, ahí está. Esta caja como que, ¿sabes? Como que no la veo tan bien, a diferencia del evento de las cloacas. Después, bueno, todas estas cajitas son del acontecimiento anterior, o sea, esto da igual. Entradas y pociones de curación y esas tonterías. Esto sería todo en la tienda, básicamente. Pasamos a lo importante, que básicamente van a ser las cajas. Estas cajas, como ya explicamos anteriormente, después de entregar la misión diaria con los corazones de recién nacido, las plumas de grifo y las llamas de fénix, vamos a poder entregar cada una de estas todos los días, que es la misión diaria. Y vamos a recibir una de esas cajitas, ¿no? Que también ya lo hemos hecho. Y vamos a tener la posibilidad de, bueno, de conseguir los cuernos de dragón perforado, ¿no? Serían 10.000 andarmantes, son bastante buenos. Está súper bien esa caja, recomendable. Y por último, sería de acá mismo. Dentro de esa caja vamos a poder recibir el ojo, el cíclope y un efecto, ¿no? Después lo de abajo igual como que no tiene mucha importancia. Son Draken, llaves, líneas de honor para más progreso y demás, ¿no? El ojito básicamente será el que va a poder encontrarnos esta parte. Va a aumentar un 200%, perdón, un 20% más cuando vendamos objetos, al igual que el perrito simpático, y un 50% más de drop de oro.
Después vamos a tener el cíclope, que nos va a servir para poder levantar los cubos automáticamente. Ahí está. Y el efecto, si no me equivoco, eran los ojitos. Estoy mal a encontrar ese efecto. Este mismo, terror gay. Este está el efecto que también nos va a dropear la caja. Qué bien, ahí está. Perfecto. 10 de 10. Me gusta, me parece genial. No va a ser necesario poder no va a ser necesario comprar el atuendo del acontecimiento para poder conseguir los corazones del set. Eso también me lo dijeron recientemente. Otra información muy importante. Yo creo que ahí estaría. Ese sería como el resumen. En resumen, acá vamos a tener el efecto del acontecimiento. Cuando terminó el evento vamos a poder obtener este. Cuando ingresemos dentro del mapa de Circus, vamos a poder obtener este otro. Crear Halo, que básicamente está acá. Perfecto. Al parecer los jefes nos van a poder dropear ese efecto. Y el último efecto, el tercer efecto, lo vamos a poder comprar con monedas de cocina, que va a estar acá, 800. Y para las personas que no hicieron el evento anterior y se perdieron la mascota, el osito dorado, lo van a poder también comprar con monedas de cocina, al igual que pociones, corazoncitos y entradas, ¿no? Así que bueno, ahí estaría. Yo creo que este es el resumen más resumen que van a encontrar del acontecimiento. Así que bueno, ahí están. Te me calmas, Amariel. Relajado. Ariel One se despierta muy enérgico. Que alguien lo calme. Tenés que meter ahí. Tenés que meter mano. Así que bueno. Una vez que ingresemos dentro del acontecimiento, vamos a poder recibir las siguientes recompensas con la llave de los intrépidos en los cofres, que también lo hemos visto en stream. No voy a ingresar porque ya lo hicimos. En el cofre de la derecha yo obtuve las 2 semanas de deluxe. En el cofre de abajo obtuve la runa de revalorización. A la izquierda la joya de revalorización. En la parte superior una joya y la gema imperial exquisita. Así que estos son los 4 drops. Recuerden que el orden no es este. O sea, el orden puede variar según vayan abriendo los cofres. Esto da totalmente igual. Las recompensas sí son las mismas. Siempre serán las 4 mismas. Así que bueno, ahí están, ¿no? Pero bueno, es lo que digo. El orden puede ir cambiando según el personaje, según la suerte que tengamos. Así que ahí está. El orden que yo obtuve fue el siguiente. Este fue mi orden, ¿no? Izquierda, abajo, derecha. Perdón, derecha, izquierda, arriba y abajo. Perfecto. Y después, esto fue en sanguinario, en la dificultad sanguinario. Y este en la dificultad incremento. Acá puede ser exactamente lo mismo. El orden puede ir cambiando, puede ir variando. Entonces, bueno, ahí estaría. Es una información bastante importante esto. Para las personas que no tienen las joyas, yo siempre recomiendo conseguir primero las joyas y después ir a buscar las otras recompensas en sanguinario. Que igual, a ver, es lo que digo. Siento que no es tan importante las de Sangui. Quitando el Premium Deluxe, está bastante bien. Pero siento que esto igual no es tan importante porque esto lo conseguimos en luna llena y esto lo conseguimos en luna nueva todos los meses. Así que así a gran escala igual como que no está tan importante. Esta joya, que es la joya aleatoria, recuerden que es una joya de acontecimiento, puede caer. Una joya de cooldowns, igual creo que también pueden salir la de los paralelos. A mí el año pasado recuerdo que me salió la de Halloween, la del corazón de hielo. Y hasta ahí, no recuerdo alguna otra más. Creo que la de espinas de cloaca está salido, pero bueno, no se los puedo asegurar tampoco. Pero bueno, ahí están. Bastante bien. Nuevamente es como digo, la prioridad para los que no tienen estas dos, la prioridad va a ser estas dos y ya después ir buscando las de sanguinario, ¿no? Bien. Estamos listos. Metele cárcel, San. Al malo, weón. Perfecto. Entonces, eso creo que sería todo básicamente lo del acontecimiento. Ya no hay más nada como para chequear, como para ver. Después van a estar estos cofrecitos que van a ser cofres de pago. Van a ser cofrecitos de pago, donde vamos a poder conseguir 500 corazones de lava, que esto es como se consiguen todos los conjuntos, forma paga pay to win.
Entonces, bueno, ahí está. Este otro va a servir para pociones, elixires para poder obtener más corazones igual también. Y poco más, o sea, no hay mucho más, la verdad, del acontecimiento. Habrá que esperar, veremos cuando solucionen, cuando cambien, cuando metan Lactu para chequear tanto el mercenario conjunto y el drop de los corazones. Lo veremos en breves. Chequear por último algo y si estamos listos. Estamos ready, hemos terminado. Sacas el nuevo mercenario, puedes ponerle la ropa legendaria si no sacas su set. Obviamente, pueden colocarle cualquier conjunto que quieran. Obviamente lo ideal es ponerse conjunto para potenciar su habilidad, lo que toca. No va a funcionar. Pero uno le puede poner los legendarios para seguir manteniendo las gemas en caso de no poder conseguir conjunto. Así que estamos. Perfecto, creo que ya estamos. No hay ninguna pregunta más. Creo que está todo resuelto de momento. Nos queda pendiente únicamente. Ojalá ese sea mejor que el morado. Ojalá, habrá que ver. Veremos cuando lo tengamos disponible acá en el servidor de prueba, ¿no? Así que bueno, cuando tengamos todo esto disponible, toda esta información la estaremos viendo. Me dijeron que probablemente en unas horas, si no ya mañana, ¿no? Así que bueno, recuerden que queda igualmente el stream en YouTube, si los quieren ver como más lento, detallado, toda la info, con las rondas, cuando abrí los cofres y todo el showcito, está todo ahí. Lo van a tener ahí resubido. En Twitch igualmente también lo voy a resubir. Va a estar todo. Y también va a estar la guía probablemente. Esperemos. No ocurra nada raro. Así que bueno, nos estaremos viendo en breve para seguir farmeando en Eredur la joya de pasajes infernales. Eredur. Así que bueno, de nuevo muchas thank yous a todos los que andan por acá. Agradecido con cada uno de ustedes como siempre. Y nos estaremos viendo en breve para más contenido del Drakensang Online, el mejor juego del mundo. Y por último, muchas thank yous también a Dakore, que siempre nos está dando una manito en el servidor de prueba y con la información. Agradecido con nuestro panita, con nuestro jefe Dakore. Y nos vimos. Adiós. Fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be #1, working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun. Yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I won. Yeah, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.